Caminas entre vespas y de pronto una montaña de piedra detiene el tiempo. Desde el norte el Coliseo parece invencible, eterno, pero das unos pasos y el hechizo se rompe. La mitad del edificio ha desaparecido. Es el cadáver de un gigante, una herida abierta que lo destruyó. Hoy descubrirás cómo este icono fue devorado vivo por su propia ciudad. Comencemos por el verdadero principio, porque para entender realmente por qué el Coliseo se rompió, primero tienes que hacer un ejercicio de honestidad visual y borrar de tu mente la imagen que tienes hoy. Olvida ese esqueleto de color gris tierra, esa textura pora y polvorienta que ves en las postales. Si pudieras viajar al año 80 después de Cristo, lo que verías te obligaría a entrecerrar los ojos. El Coliseo original no era una ruina, era una montaña de mármol blanco y travertino, tan pulido que brillaba bajo el sol de Italia como si estuviera hecho de luz sólida. No era un edificio, era un grito de guerra arquitectónico que decía: «Somos Roma y somos eternos». Pero, ¿por qué construirlo ahí? Esa es la historia que casi nadie cuenta. Antes de que el Coliseo existiera, ese terreno era el jardín privado del emperador Nerón. En el centro tenía un lago artificial inmenso, rodeado de pabellones de oro, una bofetada al pueblo que vivía hacinado y en la miseria. Cuando Nerón murió y Vespasiano subió al poder, tomó la decisión más simbólica posible. Drenó el lago y sobre ese suelo construyó el anfiteatro más grande del mundo. El mensaje era inequívoco. Donde antes había el lujo privado de un tirano, ahora habría el disfrute de 70.000 ciudadanos. No era solo arquitectura, era propaganda, era una promesa y sería también una trampa geológica que tardaría siglos en cobrar su deuda. Esa estructura fue diseñada para ser indestructible. Se levantó en solo 8 años, un récord que hoy nos parece un milagro o una mentira. Miles de trabajadores movían bloques de 20 toneladas sin descanso, encajándolos con una precisión que no necesitaba cemento. Era una obra maestra de presión y gravedad. Imagina caminar hacia él. No ves solo piedra, ves arte en cada centímetro. Los 80 arcos gigantes de la fachada no estaban vacíos. En cada uno de ellos, protegida de la intemperie, descansaba una estatua de mármol perfecta. Dioses, héroes y emperadores te observaban desde las alturas, pintados con colores vibrantes que hoy hemos olvidado. Era un museo vertical a escala inhumana, y si bajabas la mirada hacia la arena, el espectáculo era aún más tecnológico. En la parte superior, coronando el cielo de Roma, un sistema complejo de mástiles sostenía el velarium. No era simplemente una tela, era un ingenio de ingeniería de proporciones épicas. Imagina un toldo gigante de lona y lino que se desplegaba con precisión matemática para dar sombra a 50.000 personas. Era, en esencia, el primer techo retráctil de la historia. Pero aquí está el detalle que te conecta con la realidad de la época. No lo movían motores ni poleas automáticas, sino los brazos de miles de marineros de la flota imperial, expertos en manejar velas en alta mar, trabajando al unísono para que el sol no molestara al pueblo romano mientras veía la muerte de cerca. Y luego estaba lo que nadie veía, el hipogeo, bajo el suelo de la arena, un laberinto de corredores, jaulas, plataformas y ascensores manuales que convertían el Coliseo en una máquina teatral de otro mundo. Las trampillas se abrían de golpe y de la nada emergían leones, elefantes, gladiadores o decorados enteros. El público no entendía cómo era posible. Para ellos era magia, y en ocasiones especiales toda la arena se inundaba. Se traían barcos, se simulaban batallas navales enteras ante la mirada atónita de 70.000 personas. El Coliseo no era solo un estadio, era una máquina perfecta donde cada piedra tenía una función y cada espacio estaba diseñado para asombrar. Pero dentro de esa perfección, los romanos escondieron un secreto que terminaría siendo su perdición: un esqueleto invisible de hierro,
más de 300 toneladas de metal ocultas entre las juntas de las piedras para darle una elasticidad artificial. Ese hierro nació para salvar al Coliseo. Fue lo que siglos después atrajo a los saqueadores que empezaron a morder el edificio desde dentro, dejando esas cicatrices que hoy llamamos agujeros. Lo que nació como el símbolo del poder absoluto comenzó a morir el día que la primera mano humana decidió que el metal de sus muros valía más que la gloria de su historia. Vespasiano devolvió al pueblo la tierra de Nerón, sí, pero la geología no entiende de política. Imagina el mapa de los cimientos. Una mitad del edificio descansa sobre roca sólida y firme, una base inamovible, pero la otra mitad, la mitad sur, se levantó sobre los sedimentos blandos, arcillosos y traicioneros de lo que antes era el lago privado de Nerón. Durante siglos, el Coliseo vivió en un estado de desequilibrio silencioso. Era como un gigante imponente condenado a caminar con un zapato de tacón roto. Mientras el Imperio Romano fue la fuerza más grande de la tierra, el mantenimiento era constante. Los ingenieros tapaban las fisuras y ocultaban las grietas bajo capas de mármol, pero el destino del edificio estaba sellado desde el momento en que pusieron la primera piedra. No fue la mala suerte lo que lo derribó, fue su ADN. El gigante estaba de pie, sí, pero tenía los pies de barro. Pero antes de hablar de su caída, hablemos de su esplendor, porque el Coliseo no era solo piedra, era la herramienta de control más sofisticada del mundo antiguo. 70.000 personas podían entrar y salir en minutos gracias a un ingenioso sistema de pasillos radiales que los romanos llamaban vomitorios. Cada acceso estaba numerado en piedra, igual que en cualquier estadio moderno. Cada clase social tenía su sector asignado. Incluso en la sangre había jerarquía. Los juegos comenzaban por la mañana con las cacerías. Tigres, leones, osos, elefantes, panteras, bestias que la mayoría del público jamás había visto. Luego venían las ejecuciones públicas teatralizadas como escenas de mitos trágicos y al final los protagonistas más esperados, los gladiadores. La multitud decidía. El emperador decretaba pulgares arriba, pulgares abajo. No era solo entretenimiento, era control. Darle al pueblo pan y circo significaba mantenerlo tranquilo, unido y dependiente del poder. Cuando el imperio colapsó y los juegos de gladiadores fueron prohibidos, el mundo simplemente se olvidó de que el Coliseo era un estadio. Y aquí es donde la historia da un giro surrealista y profundamente humano. El edificio no se convirtió en un museo vacío ni en un desierto de piedra. Se convirtió en una ciudad. Imagina que caminas hoy por la arena, ese lugar sagrado y violento donde antes morían hombres entre gritos de gloria y terror, pero ahora el olor a sangre ha sido reemplazado por el aroma a guiso y leña quemada. En lugar de rugidos de leones, lo que escuchas es el eco de niños corriendo por los pasillos de piedra y el sonido de la ropa tendida batiéndose al viento entre los arcos imperiales. Los arcos interiores se dividieron con paredes de madera y piedra para crear casas de 2 pisos. Abajo, en los pasillos donde esperaban las fieras, se instalaron talleres de zapateros, herreros y carniceros. Incluso había una iglesia y un cementerio dentro. La gente plantaba verduras en la arena. Las familias más influyentes de Roma poseían sectores enteros del edificio, como hoy se posee un centro comercial. En los archivos de la época quedaron contratos de alquiler y venta de espacios dentro del Coliseo. El gran anfiteatro ya no le pertenecía a los emperadores, ahora era de la gente que intentaba sobrevivir entre sus ruinas. Para sobrevivir, esa gente empezó a morder el edificio. Necesitaban chimeneas, así que perforaban los muros. Necesitaban ventanas, así que rompían el mármol. El gigante estaba siendo devorado por sus propios inquilinos. Si alguna vez vas a Roma y te fijas bien en las paredes del Coliseo, verás que están llenas de agujeros, como si alguien las hubiera ametrallado.
No son marcas de guerra, son marcas de codicia. En la Edad Media, el metal era más valioso que la historia y dentro de esas paredes dormían 300 toneladas de hierro esperando a quien las reclamara. La gente empezó a picar la piedra sistemáticamente solo para extraer las grapas. Usaban escoplos largos, sentían dónde estaba el metal dentro del muro y perforaban hasta llegar. A veces los bloques cedían y caían aplastando al operario. Pero la codicia era más fuerte que el miedo. No les importaba la estabilidad. Querían el metal para fundirlo y hacer herramientas, armas o cerraduras. Cada uno de esos miles de agujeros es la cicatriz de un robo. El esqueleto del edificio fue arrancado de sus carnes de piedra. El Coliseo quedó debilitado sin su armadura interna, esperando solo un empujón de la naturaleza para rendirse. El golpe final llegó en el año 1349. Un terremoto masivo sacudió Italia. En ese momento, el Coliseo ya era un anciano enfermo construido sobre suelo blando, sin su hierro protector y con las paredes debilitadas por siglos de ocupación. La mitad sur, la que estaba sobre el antiguo lago, simplemente no pudo más. Con un rugido que debió oírse en toda Roma, toda la sección exterior colapsó. Millones de toneladas de piedra cayeron al suelo en una nube de polvo que tardó días en disiparse. Pero lo más cínico de toda esta historia no fue la violencia del terremoto ni el estruendo de las piedras al colapsar. Lo verdaderamente impactante fue lo que sucedió a la mañana siguiente. Los ciudadanos no salieron a llorar la pérdida de su monumento más icónico. No hubo luto, al contrario. Lo vieron como una bendición caída del cielo. De la noche a la mañana, el orgullo de los emperadores se había transformado en la cartera de piedra más grande, accesible y barata del mundo conocido. El Coliseo dejó de ser un edificio sagrado para convertirse en un supermercado gigante de materiales de construcción a cielo abierto. Aquí es donde te vuela la cabeza. El Coliseo que falta no ha desaparecido. Está esparcido por toda la ciudad. Y lo más sorprendente es que aquel saqueo no era vandalismo, era burocracia. Existían contratos oficiales firmados por la Iglesia y los nobles que daban derecho a llevarse un número determinado de bloques a cambio de dinero o servicios. Era una máquina de demolición con factura en regla. Si visitas la Basílica de San Pedro en el Vaticano, estás viendo mármol del Coliseo. Si caminas por el Palacio Barberini, estás pisando piedras que una vez escucharon los gritos de los gladiadores. Si cruzas el puente Cestio, estás apoyándote en fragmentos de sus tribunas ocultos, bajo capas de enlucido posterior. El Coliseo fue desmantelado pieza por pieza para construir la Roma de los papas. Fue un reciclaje histórico masivo con contrato firmado. El mármol que una vez brilló bajo el sol fue arrancado para alimentar hornos de cal. Los bloques que sostenían la historia de los gladiadores terminaron convertidos en los cimientos de nuevas casas, establos y palacios, incluso de escaleras en viviendas normales. El gigante no solo estaba herido, estaba siendo devorado por su propia gente, quienes en su pragmatismo desesperado prefirieron construir su presente triturando los restos de su pasado. En el siglo XVII, el Papa Benedicto XIV declaró que el Coliseo era un lugar sagrado porque allí habían muerto mártires cristianos, algo que, por cierto, los historiadores aún debaten, pero funcionó. Robar una piedra del Coliseo ya no era un robo, era un sacrilegio. Eso, y solo eso, fue lo que salvó lo que queda hoy en pie. Pero la historia del Coliseo no terminó con esa declaración papal. Siguió sorprendiendo. En el siglo XIX, cuando comenzaron las primeras excavaciones científicas, los arqueólogos descubrieron algo que nadie esperaba. El hipogeo estaba casi intacto. Ese laberinto subterráneo de jaulas, poleas y ascensores había quedado sepultado bajo metros de tierra y escombros durante siglos. Y eso, paradójicamente, lo había conservado mejor que cualquier restauración. Hoy, el Coliseo sigue vivo de una forma que pocos imaginan. Cada vez que un tren del metro pasa bajo Roma,
el edificio lo siente. Las vibraciones se transmiten a los bloques de travertino que ya no tienen las grapas de hierro que los unían. Para el visitante es imperceptible. Para las piedras es un terremoto en cámara lenta. Para vigilarlo, los ingenieros han instalado cientos de sensores de alta sensibilidad en sus muros. Monitorizan cada micromovimiento en tiempo real. Es como un electrocardiograma de un gigante de 2000 años. La restauración no usa cemento moderno. Es incompatible con el travertino antiguo. Se dilataría de forma diferente y terminaría haciendo estallar los muros desde dentro. En cambio, usan láseres para limpiar la capa de hollín y smog acumulada durante siglos. Y bajo esa costra negra aparece el color original, ese blanco cálido que los romanos vieron hace 2000 años. Y de vez en cuando, durante obras de reforma en el centro de Roma, los obreros encuentran bloques enormes con los orificios característicos de las grapas de hierro. La ciudad los recoge, los devuelve al Coliseo, no para reponerlos en el muro, eso ya es imposible, sino para exponerlos alrededor de la arena, como recordatorios mudos de lo que fue. Justo hoy, cuando nos paramos frente a esa mole de travertino, experimentamos una sensación extraña. No es la admiración que sentimos ante un edificio nuevo, reluciente y perfecto. Es algo más profundo, algo que nos sacude por dentro, y es que hoy vemos el Coliseo y nos parece hermoso, precisamente porque está roto. Hay una belleza trágica en su imperfección, una dignidad que solo se adquiere a través del daño y el tiempo. Solo piénsalo. Si hoy el Coliseo estuviera intacto, si conservara cada una de sus estatuas de mármol en los arcos, su techo de lona blanca impecable y sus paredes lisas y brillantes, nos parecería un estadio moderno, frío y distante. Sería una pieza de museo intocable, una estructura soberbia que nos recordaría el poder de un imperio muerto, pero que no tendría alma. Sin embargo, lo que tenemos frente a nosotros es un superviviente. Sus grietas no son solo fallos estructurales, son las arrugas de un gigante que lo ha visto todo. Sus agujeros son las marcas de la desesperación y la codicia humana. Su mitad faltante es el diario de vida de una ciudad que se negó a dejarlo morir, incluso cuando, irónicamente, intentó devorarlo pieza por pieza. El Coliseo es el recordatorio más grande de nuestra civilización de que nada en este mundo es eterno, pero que aquello que tiene la capacidad de transformarse, de romperse y de adaptarse es lo único que realmente sobrevive al paso de los siglos. La próxima vez que te encuentres frente a una fotografía de este lugar o si tienes la suerte de caminar bajo su sombra en Roma, te pido que hagas un cambio de perspectiva. No pienses en él como una ruina. La palabra ruina implica algo que ha terminado, algo que ha fallado en su propósito original y que ahora solo espera a que el polvo lo cubra por completo. En lugar de eso, piensa en el Coliseo como un rompecabezas vivo que la ciudad de Roma ha estado armando, desarmando y volviendo a encajar durante más de 2000 años. Cada piedra que falta no desapareció en el vacío. Se convirtió en el cimiento de una iglesia, en el muro de un palacio o en el pavimento de una calle, por la que hoy caminan miles de personas. El Coliseo no se destruyó, se diluyó en la propia ciudad para asegurar que su esencia siguiera viva en cada rincón de la capital italiana. Existe una profecía antigua atribuida a los monjes del siglo VII que ha resonado a través de las edades con una fuerza casi mística. Mientras el Coliseo siga en pie, Roma seguirá en pie. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Y cuando caiga Roma, caerá el mundo. Y tal vez, después de todo lo que hemos descubierto hoy, esa frase sea dolorosamente cierta. No por una cuestión de arquitectura o de ingeniería, sino porque el Coliseo no es solo piedra, arena y hierro. Es el espejo más honesto de nuestra propia naturaleza humana. Este gigante roto refleja lo que somos, una especie capaz de imaginar y construir lo más sublime, lo más grandioso y elevado,
y al mismo tiempo una especie capaz de romper esa misma belleza con sus propias manos. Somos constructores y somos destructores. Somos la ambición de un emperador que quiere tocar el cielo, y somos el ciudadano humilde que arranca un trozo de mármol para calentar su hogar. El Coliseo contiene ambas verdades en sus muros. Nos enseña que la grandeza no reside en mantenerse intacto, sino en la capacidad de resistir las cicatrices sin perder la esencia. El Coliseo no es antiguo, es eterno. Y recuerda, si te ha apasionado descubrir la historia oculta detrás de las grietas del gigante romano, no olvides suscribirte para seguir explorando los secretos que el tiempo ha intentado enterrar. Nos vemos en el próximo viaje a través de la historia. Amén.